Un saludo, mi nombre es Julio César Montoya Osorio. Esta presentación a título Diseños de Investigación Cualitativa. El propósito de esta presentación es dar a conocer los principales métodos de investigación cualitativa basados en el documento de Moisen y Villavicens. Es importante tener en cuenta que la investigación cualitativa busca comprender un fenómeno en su contexto natural, evitando la manipulación de la variable. Son metodologías muy flexibles, muy dinámicas, que permiten inferir y realizar teorías a partir del análisis reflexivo de diferentes datos obtenidos en campo. Como lo mencionaba, estas metodologías son muy flexibles, son adaptables a los diferentes contextos que tenemos, principalmente en los estudios sociales. Son procesos muy cíclicos que no hay fronteras rígidas entre los diferentes métodos, lo cual nos permite adaptarnos más a las dinámicas de una investigación social. Las principales metodologías de diseño cualitativo que vamos a presentar son la teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológicos y los diseños de investigación-acción. Para comenzar hablando un poquitico del diseño de teoría fundamentada, esta busca hacer una teoría a partir del análisis reflexivos de los datos cualitativos que son obtenidos en campo. Hay unos procesos básicos y se considera que hay dos tipos de diseños de teoría fundamentada. El diseño sistemático lo que hace es recolectar datos, clasificarlos en unas categorías asignadas con base en la investigación. Esas categorías posteriormente son agrupadas y se hacen conexiones entre las primeras categorías que hemos realizado. A partir de ahí se hace una comparación de esas categorías que hemos obtenido y se desarrolla una hipótesis de ese fenómeno que estamos estudiando. Y posteriormente hacemos una sustentación teórica dándole validez al trabajo de investigación realizado. En el diseño emergente es un poco más corto los pasos. Las categorías surgen directamente de una codificación inicial que es abierta y a partir de ahí se hacen las conexiones y para sacar la teoría a partir del análisis reflexivo de los datos. Para mí un ejemplo de esto sería, por ejemplo, estudiar cómo los estudiantes manejan el estrés en pruebas de periodo, por ejemplo. Entonces, esta sería una forma de esta metodología nos permitiría investigar de una forma cualitativa y obtener una teoría final de cuáles son las mejores formas de estrategias para afrontar el estrés en estos procesos de los estudiantes. Otro diseño es el diseño etnográfico. Este permite estudiar prácticas culturales o de un grupo determinado. Hay unos pasos que considero a partir del documento, que es primero se selecciona el lugar o el grupo de comunidad que va a hacer el estudio, se detectan posteriormente cuáles son los individuos clave que me van a permitir conocer mejor el fenómeno que quiero estudiar. Se hace una recolección de datos a partir de anotaciones, registros en campo o entrevistas de los participantes. Ya se hace un análisis posterior de esos datos y a partir de eso se hace una triangulación final, permitiendo darle validez a nuestra investigación y una interpretación con coherencia y fundamentación teórica. Para mí un ejemplo es como un investigador que quiere estudiar cómo son las dinámicas educativas en una escuela rural. Se hace una inmersión en la escuela rural a partir de la observación, de la obtención de anotaciones y registros, y hace una conclusión general de cómo son las dinámicas en las escuelas rurales. El diseño narrativo es un diseño que busca más promover asuntos a partir de ciertos fenómenos que ocurren a partir de las historias contadas por los participantes que las vivieron y sus relatos de vida. Se está centrado principalmente en la experiencia individual y los significados que le dan las personas a esa experiencia. Eh, unas- Unos pasos básicos es primero que se recolectan los datos de campo a partir de diferentes fuentes testimoniales. Se hace una posterior descripción y un análisis de esas experiencias y relatos obtenidos, y a partir de esos análisis realizados hacemos una agrupación y se conectan por categorías, permitiendo entender un fenómeno
determinado que estemos investigando. Esas estructuras narrativas, el documento nos habla de dos metodologías. Unas estructuras narrativas que buscan entender a partir de cómo esa persona tiene un conflicto y cómo lo soluciona, o otras estructuras narrativas que intentan comprender cómo es el contexto y las experiencias y el significado de esa persona a partir de ese fenómeno que estamos estudiando. Un ejemplo de ello es que en Colombia es muy común hacer este tipo de investigaciones para entender el fenómeno del conflicto armado a partir de las personas que directamente han estado inmersos en este fenómeno. Otro de los diseños cualitativos es el diseño fenomenológico. Es un diseño que busca explorar más a fondo cómo esas experiencias vividas por las personas participantes de la investigación y el significado que les dan a esas experiencias nos permiten entonces comprender el fenómeno que estemos investigando. Para este considero que hay más que pasos, unos aspectos fundamentales que los puse en la diapositiva, que es el enfoque central que tiene que tener la investigación, que está basado en las experiencias individuales o de un colectivo de personas, que es tener bajo unas ciertas premisas principales, y es la descripción y intentar entender un fenómeno de estudio a partir del punto de vista directo de los participantes y el análisis de sus discursos. Todo eso a partir de diferentes métodos de recolección, como son las entrevistas a profundidad, los grupos focales de estudio, la documentación, el análisis de historia de vidas. Todo esto busca, su objetivo final es comprender un fenómeno de estudio desde el interior de las personas que lo han vivido. En este caso, puedo como ejemplo analizar cómo la inclusión se da en la escuela. Entonces, como a partir del trabajo con estudiantes que están inmersos en esas necesidades de inclusión, como a partir de sus puntos de vista, de su experiencia vivida, podemos entender el fenómeno de inclusión de la escuela. La estrategia que más interesante me parece, investigación-acción, la que busca trabajar en conjunto con los participantes de la investigación en la resolución por ejemplo, de una problemática o una necesidad social a través de procesos investigativos. Esta nos permite entender cómo ciertas acciones permiten que la comunidad se adapte o qué aprendizaje obtuvo de la experiencia. Para mí hay unos pasos básicos, que es que se detecta el problema a trabajar, se formula un plan, se lleva a cabo en conjunto con las personas, se evalúan los resultados, se genera una retroalimentación en conjunto con las personas, se hace a partir de esto un nuevo diagnóstico y se toman otra vez, a partir de esa reflexión, se realizan otras nuevas propuestas de acción. Es un proceso muy cíclico. Tuve un acercamiento de esto con la enseñanza del cambio climático a partir de la problemática que tenemos en la escuela de no valorar la fauna y flora y el manejo inadecuado de basuras. Intentamos trabajar ese proyecto con varios docentes, con los estudiantes, hicimos unas estrategias, evaluamos cómo nos fue, generamos retroalimentación con los estudiantes y ahí vamos en el proceso que para nosotros es continuo. Quiero terminar mencionando para concluir que estas estrategias cualitativas de investigación son muy flexibles y nos permiten adaptarnos, primero, entender más los fenómenos sociales y podernos adaptar de acuerdo a las necesidades que nos esté dando el contexto. También se habla en el documento que son interactivas en cuanto se pueden estar ajustando de acuerdo a la necesidad y permiten entender mejor el fenómeno de investigaciones, especialmente aquellos fenómenos sociales. Les dejo las referencias utilizadas y muchas gracias por la escucha.